Rápidamente vamos a ver terapia transfusional. Más que nada esto va a ser tratamiento para los pacientes que vienen con anemia, pero también vamos a ver otros tipos de terapia transfusional. Entonces, cuando tenemos un paciente que viene con síntomas de anemia, como es que el paciente viene con disnea o confusión o mareo, puede venir con síncope, puede venir con hipotensión y taquicardia, o puede venir con dolor precordial. Más que nada esto es un paciente que tiene anemia. Ahora hay múltiples causas de anemia. También puede ser, por ejemplo, que el paciente venga con una hemorragia. Pero pensemos, por ejemplo, el caso de una anemia. Si el paciente tiene estos síntomas, tenemos que transfundir al paciente con glóbulos rojos. Transfundir al paciente. La otra es que el paciente no venga con síntomas, pero sea un paciente que viene con anemia y tiene, digamos, más de 60 años. O sea, un paciente ya grande, puede ser que no tenga síntomas, pero si tiene anemia y tiene más de 60 años, entonces también hay que transfundirlo. O que sea un paciente que no tenga síntomas, viene con anemia, independientemente de la edad, y que tenga enfermedad ateromatosa. Si ya sabemos que es un paciente que tiene placas de ateroma independientemente de la edad que tiene y tiene anemia, aunque no tenga síntomas, hay que transfundirlo. Solo específicamente cuando el paciente es un paciente joven y no tiene síntomas, es cuando no necesariamente tenemos que hacer una transfusión. Aquí no necesariamente tenemos que hacer una transfusión. La otra es cuando tengamos un paciente que tengamos muy bajo el hematocrito. Cuando decimos hematocrito muy bajo, nos referimos como a menos de 25 a 30%. Entonces, pacientes que vienen con síntomas como disnea, confusión, mareo, síncope, hipotensión, taquicardia, dolor precordial, o que no tienen síntomas, tienen anemia y tienen más de 60 años, o no tienen síntomas, tienen anemia y tienen enfermedad ateromatosa independientemente de la edad, o tienen hematocrito muy bajo, digamos menos de 25 a 30%. Generalmente si son adultos ya grandes de más de 60 años, vamos a hacer terapia transfusional, tenemos que darle sangre. Ahora, si es un paciente joven que no tiene síntomas y viene con anemia, no necesariamente tenemos que transfundirlo, no necesariamente. Ahora, cuando a un paciente le damos sangre, como tal nunca damos sangre completa. Entonces, cuando decimos que a un paciente le vamos a dar sangre, como tal no es sangre completa. Entonces, básicamente podemos dividirla en dos, que son los paquetes globulares, y el otro es el plasma fresco congelado. Los paquetes globulares son como, digamos, una unidad de sangre, pero a esta unidad de sangre le quitamos como 150 mililitros. Entonces, digamos, tenemos un paquete globular, es sangre de un paciente sano, y a ese volumen de sangre le quitamos 150 mililitros de plasma. Plasma es básicamente agua. Y entonces los paquetes globulares son, digamos, una forma más concentrada de sangre, porque tienen 150 mililitros de plasma, o sea, básicamente de agua, de menos. Y entonces aquí los glóbulos rojos están más concentrados. Glóbulos rojos más concentrados. Esto equivale a que tengamos como un hematocrito de 70 a 80%. Rápidamente recordemos el hematocrito. Hematocrito es volumen que ocupan los glóbulos rojos, o sea, el volumen que tienen los glóbulos rojos entre el volumen total de sangre. Este es el hematocrito. Ahora, el hematocrito de una persona normal es más o menos como de 36 a 55% más o menos. Depende de muchas cosas, de la edad y del sexo, pero más o menos vamos a poner de 36 a 55%, más o menos. Esto es un paciente normal. Este es el hematocrito de un paciente normal. Ahora, el hematocrito que encontramos en los paquetes globulares es de 70 a 80%. Esto es aquí el volumen de glóbulos rojos
el volumen que tenemos en los glóbulos rojos, dividido entre todo el volumen sanguíneo, va a ser mayor, va a ser de 70 a 80%, porque a este paquete globular le estamos quitando 150 mililitros de agua, de plasma, y eso hace que se concentren más los glóbulos rojos. Entonces, en un paquete globular no tenemos un hematocrito, digamos, de una persona normal, que sería de 36 a 55%, sino que aquí tenemos un hematocrito de 70 a 80%. 70 a 80%. Y es básicamente esto lo que les damos a los pacientes que tienen anemia. Más o menos por cada 3 paquetes globulares que demos, la cantidad de hemoglobina tiene que subir una unidad. Entonces, para que subamos la hemoglobina a una unidad, tenemos que dar 3 paquetes globulares. O dicho de otra manera, para que la hemoglobina aumente 1 gramo por decilitro, a partir pues, de la concentración que tiene el paciente, sea cual sea, para que la hemoglobina aumente 1 gramo por decilitro, tenemos que dar 3 paquetes globulares. 3 paquetes globulares. Entonces, esto es de los paquetes globulares. Ahora el plasma fresco congelado. Entonces, plasma fresco congelado. Esto clásicamente lo vamos a dar en pacientes que tienen aumento del tiempo de protrombina, o aumento del tiempo parcial de tromboplastina, o aumento del international ratio. Básicamente a estos pacientes les damos plasma fresco congelado. Y en el plasma fresco congelado aquí tenemos altas concentraciones, principalmente del factor 7 y del factor de von Willebrand. Entonces, básicamente cuando decimos terapia transfusional de sangre, podemos dividirla en los paquetes globulares, que es una forma de sangre más concentrada, y plasma fresco congelado, que esto es un plasma que está rico en factor 7 y factor de von Willebrand. Ahora, si es un paciente que digamos que tiene deficiencia de IgA y le vamos a dar plasma fresco congelado, tenemos que darle plasma fresco congelado de un paciente donador, que tenga igual deficiencia de la IgA. En los pacientes que vienen con deficiencia de IgA y les damos plasma fresco congelado, tiene que ser plasma fresco congelado de un donador que tiene igual deficiencia de IgA, porque si no nos pueden hacer una reacción alérgica transfusional, como ya lo vimos en videos anteriores. Ahora vamos con otros tipos de transfusión, como es, por ejemplo, cuando tenemos que transfundir plaquetas. Esto es, hacemos recolección de plaquetas de varios pacientes, y así es como obtenemos un concentrado de plaquetas. O sea, recolectamos plaquetas de varios donadores y así tenemos un concentrado de plaquetas. Y este concentrado lo vamos a transfundir a pacientes que vienen con cuenta plaquetaria de menos de 50.000. Generalmente, salvo cuando tenemos pacientes que vienen con la púrpura trombocitopénica trombótica, o los pacientes con síndrome urémico hemolítico. Recordemos que en estos pacientes está contraindicado hacer transfusión de plaquetas, aunque per se estos pacientes tienen una disminución a veces bastante severa de las plaquetas, pero está contraindicado hacer transfusión de plaquetas en estos dos tipos de pacientes. Fuera de eso, si las plaquetas son menos de 50.000, generalmente damos concentrado de plaquetas. Y la otra terapia son los crioprecipitados. Estos los vamos a utilizar en pacientes que queremos aumentarles el fibrinógeno. Pacientes que queremos aumentarles el fibrinógeno. O, por ejemplo, a veces lo utilizamos en pacientes que tienen la coagulación intravascular diseminada. Ahora, los crioprecipitados nunca es la primera terapia transfusional que damos. Generalmente siempre hacemos otra cosa o damos otra cosa que no sean los crioprecipitados. Pero generalmente los crioprecipitados, cuando los utilizamos, es cuando tenemos que aumentar el fibrinógeno, porque estos son ricos en fibrinógeno,
o en pacientes que tienen coagulación intravascular diseminada. Lo otro es pacientes que tienen, digamos, que tienen deficiencia de vitamina K o de factores de coagulación dependientes de vitamina K, en donde les vamos a dar complejos de concentrado protrombótico. Entonces, aquí en los complejos concentrados protrombínicos tenemos aumento de factores dependientes de vitamina K.